Vamos a hablar un poco acerca de la ética cristiana. Para eso voy a citar a 2 de Samuel 11. Esta historia es de David y Betsabé. Bien, para entender qué sucedió exactamente, el primer versículo nos ofrece los primeros datos interesantes que se encuentra en 2 de Samuel 11:1, el cual dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Bueno, estamos hablando aproximadamente en el año 1035 a.C. Según el texto bíblico, David fue proclamado rey en el año 1048 a.C. Esto nos quiere decir de que David llevaba gobernando ya aproximadamente 13 años. Siendo David el rey de Israel, tal como lo dice 2 de Samuel, él también tenía el deber de salir a la batalla. Pero acá nos damos cuenta de que, como ya habían pasado 13 años, su gobernado de David ya se había consolidado, y es por eso que él se queda en la ciudad a cuidar y a gobernar, ¿no? Según un comentario dice que el hecho de que David no saliera a combatir indica que su reinado ya había entrado en una nueva etapa. Ahora se trataba de consolidar el reino, y esto exigía que el gobernador se quedara a cumplir sus funciones. Y en el primer versículo nos encontramos entonces con la siguiente información. Nos da 4 puntos interesantes, ¿no? El primero es que David es el rey de Israel hace 13 años. El segundo es de que se encuentra en una edad plena de actividad tanto física como mental. El 3, tiene el poder suficiente para decidir mandar a otros a la guerra. El 4 es que se encuentra en una época del año peculiar, que es la primavera. En el segundo versículo nos aporta un poco más de información. Dice: un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde su terraza bañándose una mujer, la cual era muy hermosa. Esto se encuentra en 2 de Samuel 11:2. Acá podemos entender de que David estuvo tomando una siesta, lo cual nos quiere decir de que tenía un poco de tiempo libre, por así decirlo, para su gobernado. Entonces, al salir de esa pequeña siesta de la tarde, se levanta por su alcoba real y empieza a caminar por las terrazas, y vemos que ve a una mujer hermosa. Hasta aquí el contexto es el hecho de que David decidiera salir, ¿no?, a pasear por el terrado de la casa en primavera con 43 años de edad y ver una hermosa mujer bañándose. Esto no implica que lo que sigue a continuación sea consecuencia de esta realidad. Ya bueno, acá nos da a entender de que el pecado siempre se genera o comienza en la mente. Dado de que David empieza a codiciar, no físicamente, o sea, no la manda a llamar en un instante, sino que todo empieza en su mente. Y el problema de David es desde aquí sus decisiones y tanto como sus pensamientos, ¿no? Bueno, y a continuación detallamos unos hechos determinantes, lo que hace David a continuación, y esto se remarca en 4 puntos. David envía a preguntar por ella. El segundo punto es de que, aparte de preguntar por ella, David envía mensajeros para que la traigan a su posada. El tercer punto es de que David la toma a ella y duerme con ella. Y el 4, después de enterarse de que Betsabé está embarazada, él manda a llamar a Urías para que Urías duerma con ella. Pero Urías, al ser un buen siervo, y también acá hay otro dato interesante, es de que los soldados que peleaban por Dios tenían como un reglamento o una ley que no les permitía acostarse con sus mujeres cuando estaban en guerra o en combate, porque según ellos no iban a ser bendecidos. Entonces Urías, al tener eso en cuenta, decide no dormir con su mujer, ¿no?, y se queda fuera del palacio a dormir.
Entonces es acá que David escribe una carta a Joab, a su siervo, en el cual le pide que lo coloque a Urias al frente del campo de la batalla y que cuando él esté al frente lo dejen solo y así él pueda morir, ¿no? Entonces luego de esto, al ver que su plan funciona, David está, digo, después del luto, David envía a Betsabé y la hace su mujer. Y bueno, y en el capítulo 11 termina con la siguiente declaración: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. ¿Qué fue lo malo que hizo David, no? Acá, que le desagradó al Señor. Todo esto es de que David pensó que su pecado había sido cubierto, ¿no? Pero se olvidó de que Dios ve todo lo que hacemos, ¿no? Y ve también nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Él ve todo el accionar que tenemos día a día. Y es acá que manda a su siervo, Dios, y le hace dar cuenta a David que ha hecho mal, ¿no? Y que confiese sus pecados. Y bueno, David confiesa sus pecados y gracias a este fruto, gracias al hijo de Betsabé que nace Salomón, ¿no? Y bueno, generalmente hay tres grandes problemas que tenemos, o hay tres grandes cosas que no pueden estar alejadas de Dios, las cuales serían el poder, el sexo y el dinero. Ya que David tenía poder, el sexo es cuando empezó a desear a Betsabé, y el dinero es de que David, como era gobernador, tenía bastante dinero. Y de que gracias a que estas tres grandes influencias, ¿no?, que tenía David, no las pudo controlar porque no se encontraba cerca de Dios. Y eso sería todo acerca de la historia de David con Betsabé.